Swore that it felt right, but was I wrong? Is this where I'm supposed to be at all? I don't have the answers today. Ok, qué buena rola. Muy bien. Entonces, bueno, como podrán notar, estoy en mi trabajo en el laboratorio. Entonces, vamos a tratar de hacerlo breve, pero bien aplicado. Primero, ¿les quedó alguna pregunta de lo que se vio teóricamente? Bueno, de lo que se vio tanto en teoría como ahorita en la introducción del doctor. No, creo que no. También fue muy breve. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. Igual les digo, ahorita vamos a dar como una introducción teórica para que veamos bien lo que es la presión arterial y cómo se regula. Y sobre todo la regulación la vamos a ver, sobre todo la simpática, un poquito la hormonal, y ya cuando veamos el ciclo cardíaco ya en su totalidad, que sería la siguiente práctica, espero, y ahora sí lo veríamos en su totalidad y pues podríamos correlacionar los diferentes eventos. Entonces, la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos. Esa es la presión en general. Puede ser arterial o venosa, dependiendo si estás en la arteria o en la vena. ¿Por qué va a haber una presión o por qué hay ese volumen? Porque el corazón en todo momento está inyectando sangre. Entonces es el resultado del efecto de la bomba del corazón. Además de que por sí mismo siempre va a haber sangre circulando, el corazón funcionando, por lo tanto la presión nunca cae a cero. Incluso muertos no cae a cero a menos de que se desangren. El volumen sanguíneo se mantiene constante en teoría, es decir, en, en forma fisiológica el volumen sanguíneo se mantiene constante. Ya si tienen alguna patología del corazón, algo por el estilo, ahí sí es donde tienen alteraciones. Entonces la presión sanguínea se va a regular sí, se va a regular o se va a expresar en base a todo lo periférico, es decir, los vasos sanguíneos. La resistencia periférica, que está dada, ahorita lo vamos a ver por las fuerzas de Starling, que tiene que ver mucho por la composición física de los vasos. La velocidad del flujo sanguíneo, que es proporcional a la frecuencia cardíaca, a mayor frecuencia, mayor flujo y viceversa, y el volumen sistólico, que generalmente el volumen sistólico es de 70 mililitros por sístole, es decir, que cada ciclo cardíaco se expulsan 70 mililitros, a eso se le conoce volumen sistólico. Entonces, en base a cuánta sangre tengamos, a qué tan duro o aguado está el vaso y qué tan rápido estemos bombeando, la presión arterial va a tener su valor. Para entender, vamos a ver unos principios generales de circulación. El flujo sanguíneo se autorregula dependiendo de las necesidades metabólicas. Por ejemplo, cuando ustedes acaban de comer, automáticamente el estómago y los intestinos adquieren un mayor flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque necesitamos más sangre ahí para poder metabolizar. En tanto que si ustedes están haciendo un examen o están pensando, jugando ajedrez o algo por el estilo que requiere mucha actividad mental, los intestinos tienen poca sangre y todo ese flujo se redistribuye hasta la parte. Entonces, vemos que el flujo sanguíneo está dependiendo de eso, ya que también se autorregula por las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. El gasto cardíaco que se está efectuando será proporcional al gasto de sangre de todos los tejidos, es decir, que el gasto cardíaco es el mismo porque en todo momento se ocupa la misma sangre, solo que se distribuye de manera diferente según las necesidades del organismo. La presión se regula de tres maneras: intrínsecamente, es decir, por las propias características de la circulación y de los vasos, que es lo que le digo que es las fuerzas de Starling, que ahorita las vamos a ver; humoralmente, mediante hormonas, sobre todo la aldosterona y la hormona antidiurética son las dos principales hormonas, aunque participan muchas más; y de forma nerviosa,
de forma nerviosa mediante el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático, mediado por adrenalina, noradrenalina, o parasimpático, mediado por acetilcolina. Entonces comencemos a definir las variantes que expresan cada una de las variables que influyen en la presión arterial. En primer lugar tenemos la resistencia periférica. ¿Qué es la resistencia periférica? Es el impedimento que presenta el vaso el flujo de sangre a través de él. Es decir, es lo mismo que si lo vieran con tubos. Un tubo muy grande pasa el agua muy fácilmente, no tiene ninguna complicación al pasar el agua por ahí. En tanto que un tubo muy chiquito necesita que tenga mayor fuerza para que pase el agua. En la circulación del hombre es igual. Los grandes vasos, como por ejemplo la aorta, que son tan grandes que puedes meter 2, 3 dedos dentro de ella, tienen poca resistencia. En tanto que los vasos pequeños de los dedos, de la mano, de los pies, van a ver que pasa la sangre muy lentamente. ¿Por qué? Porque hay una mayor resistencia. Entonces, entre más largo sea el vaso, también fluye con menor velocidad, ya que dura más en atravesarlo. Conforme más resistencia haya, el líquido se queda más tiempo en el vaso presionando las paredes, por lo tanto ejerce más presión y viceversa. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto determinado de la circulación por minuto. Es decir, en un minuto tenemos 5.000 mililitros. Los 5 litros que tenemos de sangre en un minuto circulan, todo. Pero el flujo requiere una diferencia de presiones. Por ejemplo, si tienen un tubo y está completamente acostado y tiene agua, probablemente el agua no fluya porque no hay una diferencia de presión. En tanto que si está parado y hay una presión de gravedad que hace que fluya el agua, prácticamente aquí ocurre lo mismo. Va a ir la sangre de menor presión a mayor. Piénsenlo así. Si por ejemplo en su dedo ya no hay sangre, ahí no va a haber presión, pero como viene desde la aorta, desde el corazón, ahí hay mucha presión y se va a ir yendo desde ahí hasta que llega al dedo. El flujo se hace de forma laminar. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que la sangre no es puro líquido. La sangre es líquido más elementos formes. El líquido es el plasma y los elementos formes son las células, los eritrocitos, etc., las proteínas. Entonces los elementos formes que son más pesados van al centro y los líquidos a los extremos. ¿Para qué? Para que los líquidos eliminen la resistencia y los formes puedan pasar por en medio sin ninguna complicación. Si no ocurre así, pues habría una complicación en el hecho de que se atoraría. En el volumen sanguíneo, durante la diástole hay menos volumen circulando, ya que cierta parte de la sangre se está almacenando en el corazón, por ende existe menos presión que la presión diastólica. Y durante la sístole, como estamos expulsando la sangre, tenemos más presión, que es la presión sistólica. Si elevamos la frecuencia cardíaca, es decir, las veces que sacamos sangre por minuto, vamos a ver que estamos sacando más sangre más rápidamente, por lo cual se elevará la presión arterial inicialmente. En tanto que si la sangre que estás expulsando por minuto es poquita porque tienes una frecuencia baja, va a haber poca sangre circulando y la presión va a disminuir. Y les decía que la presión nunca va a caer a cero porque siempre va a haber volumen en los vasos, nunca se quedan vacíos, además de que siempre hay almacenes de sangre en las venas y en el vaso de órgano, no vaso sanguíneo. La presión arterial media representa la cantidad de presión que se encuentra en cualquier punto, es decir, es la relación que hay entre la presión sistólica y la diastólica, que se realiza con esta fórmula. Presión sistólica menos diastólica entre 3 más la presión diastólica. ¿Por qué entre 3? Porque acuérdense que la sístole ocupa 1/3 del ciclo cardíaco, por eso. El intercambio de sustancias, esto era lo que les decía de las fuerzas de Starling, que la microcirculación se realiza por gradientes de concentración, es decir, que lo que se va a intercambiar va a depender de si hay o no hay. Por ejemplo, si en tu tejido tienes poco oxígeno, entonces el oxígeno va a ir del vaso, donde hay mucho, al tejido. O si en tu tejido hay mucho dióxido de carbono, se va a ir todo el dióxido de carbono que tienes ahí dentro del vaso. Eso se lleva a cabo en los capilares, que tienen un extremo arterial y uno venoso, en donde pueden ver que hay una diferencia de presión.
Dentro de los capilares van a haber dos fuerzas que van a determinar si este líquido se sale o entra. Y esas son las fuerzas de Starling. Esas fuerzas hacen que la sangre se pueda expulsar y recapturar al mismo tiempo, de tal manera que es siempre lo que se expulsa y lo que entra es el mismo volumen, por lo tanto no perdemos sangre. Si hay una alteración de esto, comenzamos a tener el mecanismo del edema, que es la acumulación del líquido en la periferia, como es cuando se les hinchan los pies, por ejemplo. Tenemos dos. La presión oncótica, que es la que es ejercida por las proteínas que jalan líquido hacia las proteínas. Y la osmótica, como elementos formes, como los eritrocitos, iones y moléculas que repelen líquidos. ¿A qué se debe esto? No es nada más que fisicoquímica, es debido a las cargas eléctricas de cada uno de los componentes. Eh, En la microcirculación, pues era lo que les decía, se hace en los capilares hay poros por los cuales pasan las sustancias. El oxígeno y el dióxido de carbono no necesitan poros, porque difunden, son gases, en tanto que el agua, iones y glucosa, al no ser liposolubles, atraviesan al capilar utilizando los poros, para eso sirven. Y dependiendo del lugar donde estemos estudiando, va a haber sitios donde sean muy porosos, como por ejemplo en riñón, los capilares glomerulares tienen muchos poros, en tanto que va a haber otros que de plano no tienen, como en el tejido periférico. Lo que les decía, que las fuerzas de Starling es que tenemos una fuerza de salida, es decir, que expulsamos, y una de entrada, que metemos. La de salida es la hidrostática del capilar, que es ejercida, ¿cómo se dice? Por los iones, que tenemos en el capilar, que sacan líquido. La negativa del intersticio, como ahí no hay iones, ejerce una presión negativa. Y oncótica del intersticio, que se debe a las proteínas del intersticio, la colágena, etc. Y lo que hace que regrese la sangre desde el exterior hacia el capilar es la presión oncótica del capilar, es decir, la albúmina, las proteínas sanguíneas, etc. Las proteínas en ningún momento se extravasan, es decir, siempre se quedan circulando dentro de los vasos sanguíneos porque son muy grandes como para que pasen los poros. Por eso siempre se queda y por eso esa presión oncótica es constante. Entonces vemos que si sumamos, tenemos una presión de salida de 28.3 y una presión de entrada de 28. Por lo tanto, siempre tendemos a que salga más líquido del que entra. Pero yo les dije anteriormente que en realidad siempre entra lo mismo que sale. Entonces, ¿cómo es eso? Porque el sistema linfático absorbe ese 0.3 milímetros de mercurio restante. Si no funciona la linfa adecuadamente, te comienzas a edematizar, que es lo que les digo, que te comienzas a quedar con, con, este, con sangre en la periferia. Por eso se dice que el sistema circulatorio es un sistema cerrado. Entonces, todo esto de la presión arterial va a estar regulado en tres momentos: corto, mediano y largo. A corto plazo vamos a tener una regulación local dependiente de oxígeno, es decir, si el tejido tiene poco oxígeno, va a haber más presión ahí. Si tiene menos oxígeno, si tiene más oxígeno, va a haber menos presión. Y por sustancias endoteliales, el endotelio, en respuesta, el endotelio es la parte más interna de los vasos, se divide en tres: el epitelio, el meso y el endotelio. El meso es el del medio, que está formado por músculo. El epi es el que está formado por tejido conectivo, que hagan de cuenta que es cinta adhesiva que une el vaso sanguíneo a los demás tejidos para que no se ande moviendo. Y el endotelio es la parte funcional del vaso sanguíneo, porque no solamente es una manguera inerte. Tiene estas células endoteliales que producen sustancias capaces de regular la circulación sanguínea, como cuáles, como el óxido nítrico, el cual es un gas que vasodilata, o tenemos también otras sustancias vasoconstrictoras, como las prostaglandinas. Entonces, el vaso sanguíneo, asimismo, por mecanismos mecánicos, detecta si hay mucho o poco fluido y decide vasocontraerse o vasodilatarse. A mediano plazo tenemos el sistema nervioso autónomo parasimpático y simpático, que funciona a través de los vasoreceptores. Los vasoreceptores, como su nombre indica, son receptores de presión. Estos se encuentran en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida, que son vasos sanguíneos,
La carótida es la que lleva sangre arterial a la cabeza y la aorta pues es literalmente de donde sale la sangre recién bombeada, por lo cual es un gran sensor para la presión y para la función del corazón. Ese se conecta a un centro que se llama centro cardiovascular, cardiorrespiratorio, perdón, que se encuentra en el tallo cerebral, específicamente en la médula oblongada, específicamente en un núcleo neuronal que es el núcleo del tracto solitario, específicamente en su porción ventral, que ahorita vamos a ver cómo funciona para estimular el sistema nervioso parasimpático y simpático. Y a largo plazo, como en todo, el que regula finalmente es el riñón mediante el eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. ¿En clase ya vieron el eje renina-angiotensina-aldosterona o es la primera vez que lo escuchan? La primera vez. Uy, ok. Muy bien. Lo de los vasoreceptores, el centro cardiovascular, cardiorrespiratorio, ¿ya lo habían escuchado? ¿O también es la primera vez que lo ven? Sí, también es la primera vez. Uf. ¿Han visto presión arterial en teoría? Alguien dígame, porfa. Que si han visto presión arterial en teoría. Bueno, si lo vimos, la verdad no me acuerdo. Ok. El sistema de registro, esto me lo voy a saltar rápido porque en el video que les vamos a hacer ahí se va a ver. Es prácticamente conectar un sistema que regula presión, meter un catéter a la carótida para medir presión arterial, meter un catéter a la vena yugular para medir presión venosa. No, no, aquí es para presión arterial. La vena yugular es para poder meter líquidos como soluciones, fármacos, etcétera. Y después comenzamos a registrar frecuencia cardíaca, presión diastólica, sistólica y presión arterial media. Esto es propio del ciclo cardíaco, entonces no lo vamos a ver tanto. Entonces, vamos a hablar, déjenme dar un registro para que vayamos entendiendo de lo que les estoy hablando. Bien, este es un registro del Biopac, ¿sí? Ok, esta es la presión arterial. Se las hago más grande. Este es un... Miren, este es un ciclo de presión arterial. La presión sistólica, que es hasta el punto más alto, y la presión diastólica, que va al punto más bajo. ¿Ok? La presión sistólica se refiere a la sístole ventricular cuando expulsamos sangre y por lo tanto hay más flujo sanguíneo y por lo tanto mayor presión. Entonces, en este caso vemos como la presión máxima es de 177. Es alguien que vaya apuntando, por favor. La presión arterial sistólica, en este caso, en condiciones basales de este perrito, eso se hizo en un perro, mide 177 milímetros de mercurio. Y si se fijan, ocupa un tercio del, de todo el ciclo de presión. Y la presión diastólica, que va desde el punto más alto al punto más bajo, es de apenas 133 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros queremos sacar un promedio, no podemos nada más sumarlas y dividirlas entre dos, porque si se fijan, tienen duraciones diferentes. Esta dura un tercio y esta dura un tercio. Por lo tanto, necesitamos hacer la fórmula o en el Biopac ya nos da con esta herramienta que se llama MIN, la presión arterial media, que sería de 151. Ahora, si nosotros queremos sacar la frecuencia cardíaca,
Agarramos 2 picos, con 2 es más que suficiente, y le ponemos bits por minuto, que significa literalmente latidos por minuto, y vemos que tenía 195. Estos valores, les digo, son normales en un perro y muy altos para un humano. Así que si se preguntan por qué están tan altos, es porque es un perro. Esa sería la maniobra número 1. La maniobra número 2 es la maniobra de la vasopresina. Entonces, ¿la vasopresina qué es? La vasopresina es una hormona que es liberada por la hipófisis, específicamente en la neurohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Qué es lo que se encarga de hacer? Se encarga de absorber líquido a nivel del riñón. Si absorbes líquido, tienes más líquido en el vaso. Y recuerden, teóricamente, ¿qué pasa si hay más líquido en un tubo? Aumenta la presión. Por lo tanto, su función es aumentar la presión. ¿Cómo se activa la vasopresina o por qué se libera? Se libera porque en el hipotálamo tenemos un área que se llama región anterior del tercer ventrículo, AB3P, que se encarga de censar la concentración de sodio. Si hay poco volumen sanguíneo, los iones se concentran. Hay la misma cantidad de iones, pero como hay poco líquido, se concentran. Eso hace que la concentración de sodio aumente. Al aumentar la concentración de sodio, ¿qué pasa? La vasopresina se activa. ¿Para qué? Para absorber agua. De esa manera el sodio regresa a su normalidad y como efecto secundario tenemos un aumento en la presión arterial. Entonces, déjenme saco mi mouse. Entonces vean cómo todo está normal. Aplicamos vasopresina. Bueno, se va a ver mejor en una amplificación más. Vean, aquí aplicamos vasopresina y vean cómo en cuestión de segundos la presión arterial subió de este valor chiquito basal hasta que aumentó. Vamos a darle un poquito más de amplificación. Vean cómo estaba aquí. Normal, normal, normal. Aquí aplicamos vasopresina y aumentó la presión arterial. Entonces, aquí era lo que les decía, cómo se hace la dosis, lo que les decía de cómo se hace. En el riñón, bueno, la presión se aumenta por 2 mecanismos. Ya les dije, el riñón que absorbe agua a nivel de túbulo distal y a nivel de los vasos en el receptor V1 se vasoconstriñen. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Que midamos el tiempo de acción con delta T. Muy bien. Entonces, el tiempo de acción de la vasopresina, seleccionamos delta T, fue de 9 segundos. Si se ven, las hormonas actúan extremadamente rápido. Ahora nos pide que midamos en el punto más alto las mismas variantes. Entonces, déjenme, hago una amplificación. Aquí está. Entonces vemos cómo la presión sistólica aumentó a 196, la presión diastólica aumentó a 145, la presión diferencial aumentó a 167 y la frecuencia cardíaca, vean cómo también aumentó a 160. Bueno, la frecuencia cardíaca se mantuvo estable, 162. Muy bien. Ok, esa sería la maniobra 2. Conclusión, la ADH aumenta la presión arterial al generar una vasoconstricción en vasos sanguíneos y al aumentar la cantidad de sangre que se reabsorbe en el riñón, aumenta la cantidad de sangre circulante y por ende aumenta la presión arterial. Después tenemos el reflejo del seno carotidio. Vamos a hablar primero del que es el seno carotidio. Esta es la vía anatómica. El seno carotidio es es una parte en la bifurcación de las carótidas, lo que les decía que eran los vasos sanguíneos que llegan al cerebro. Hay un seno que es un varoreceptor. Este varoreceptor se le conoce como el receptor del seno carotidio. Son receptores de alta tensión, es decir, cuando la presión arterial aumenta por encima de los 180, esta bolita que ven aquí, esta bolita, se hace más grande, se distiende. Al distenderse, ¿qué es lo que hace? Va a activar a este nervio, que es el nervio de Hering, luego el nervio glosofaringio,
hasta llegar al núcleo del tracto solitario a nivel del tallo cerebral. Eso hace que se active al nervio vago. El nervio vago, recuerden, pertenece al sistema nervioso parasimpático, por lo cual su acción va a ser en el corazón. El parasimpático solo actúa en el corazón. El simpático sí es en vaso y en corazón, el parasimpático únicamente en corazón. ¿Qué es el efecto que tiene el corazón? Disminuir la fuerza y disminuir la frecuencia cardíaca. De tal manera que con menos fuerza y menos frecuencia generamos que fluya menos sangre. Al fluir menos sangre, disminuye la presión arterial. Esta maniobra se hace en clínica, en medicina, en situaciones de peligro donde no tenemos fármacos, se presiona aquí a nivel de la carótida, que está más o menos por aquí. Lo presionas con fuerza y bajas la presión. Ojo, solo es una emergencia porque literalmente es una maniobra mortal o matar. Entonces no lo vayan a intentar ustedes en casa. De hecho, está estrictamente prohibido hacerlo a menos de que sea una emergencia médica. Entonces, aquí miren. Ay, Dios. Vean cómo la presión arterial está normal, sin ninguna complicación. Y vean cómo cuando presionamos el seno carotídeo, presionando esa parte del cuello, se da un bajón inicial y luego la presión claramente bajó. Vemos la basal, la presión sistólica estaba en 163, la diastólica en 128 y teníamos una frecuencia cardíaca de 159. Después de aplicar este reflejo, la presión sistólica bajó a 141, la diastólica bajó a 108, la presión arterial media bajó a 123 y la frecuencia cardíaca bajó a 129, de tal manera que comprobamos la maniobra. Y luego, en estimulación vagal es exactamente lo mismo. Estimulamos con el estimulador eléctrico al nervio vago a esta frecuencia, duración e intensidad. Y vamos a ver cómo la frecuencia cardíaca y la presión arterial baja. ¿Por qué? Porque el nervio vago participa del sistema nervioso parasimpático, que libera acetilcolina, la cual afecta al corazón al activar el receptor muscarínico tipo 2, la cual disminuye la frecuencia y la fuerza, que es la disminución en la presión arterial. Recuerden que esto me lo salto rápido porque ya lo vimos en la práctica de músculo cardíaco. Ahora vamos a observar esto. Estimulación vagal. Vean cómo tenemos el normal. En basal tenemos 161 de sistólica, 124 de diastólica y de arterial media 143. Estimulamos al vago y vemos cómo cae. Cae a 136 y cae a 86 para una media de 111. Claramente bajó. Ahora si se fijan, no tiene esta misma morfología, sino que tiene estos piquitos. Estos piquitos es el escape vagal. ¿Y qué es el escape vagal? Es que la excitación es tan baja que el sistema nervioso, los cardiocitos de conducción que hay en el corazón, acuérdense que el corazón se contrae por sí mismo, tienen una frecuencia más alta de descarga que la que está teniendo por el vago, por lo tanto se alcanza a escapar. Luego tenemos el efecto de drogas parasimpáticas, la acetilcolina. Obviamente al aplicar acetilcolina va a bajar la frecuencia cardíaca. Si aplicamos prostigmina no va a pasar nada, pero si aplicamos prostigmina más acetilcolina, vamos a ver cómo el efecto parasimpático aumenta. Recuerden, ¿alguien me puede decir para qué sirve la prostigmina? La vimos en la práctica de músculo cardíaco, se los insistí bastante mal.
bastante mal, bastantes veces. Bueno, como ustedes no son muy participativos, incluso vean, cuando estimulamos al vago en una amplificación más grande, vean cómo bajó la presión arterial. La prostigmina, les digo, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, de tal forma que si aplicamos acetilcolina más acetilcolinesterasa, vamos a tener un efecto parasimpático que va a durar mucho más tiempo y que va a tener efectos más grandes. ¿Por qué? Porque está actuando la acetilcolina y al no metabolizarse bajo ninguna manera, su efecto sube. Y lo vemos aquí en el registro. Vean cómo claramente da un bajón de presión, que es muchísimo más alto. Cuando aplicamos acetilcolina poquito, vean cómo sí hay un efecto, pero rápidamente se recupera. ¿Por qué? Porque está ahí la enzima que la metaboliza de inmediato. Al bloquear esa enzima, vean cómo el tiempo del efecto es muchísimo más largo. Ese sería el efecto sinérgico de la acetilcolina. Luego tendríamos el efecto de la adrenalina. La adrenalina es parte del sistema nervioso simpático, lo que va a hacer que aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Primero, mediante el receptor B1 del corazón, que ya lo vimos, que aumentaba frecuencia y fuerza de contracción, generando mayor volumen circulante y mayor presión. Y al estimular al receptor alfa 2 de los vasos sanguíneos, generando vasoconstricción y por ende mayor resistencia periférica y por ende mayor presión arterial. Entonces lo vemos en el registro y vemos cómo al aplicar adrenalina, vean cómo la presión arterial estaba normal en un máximo de 171, 116, una frecuencia, bueno, la frecuencia la estoy calculando mal, pero vean cómo llegamos a un máximo de 326 de presión sistólica y 120 de presión diastólica, con una media de 208. Vemos como claramente la presión arterial subió muchísimo por estos mecanismos. Si se fijan, tiene muchísimo más efecto la adrenalina solita que la acetilcolina solita. ¿Por qué? Porque la adrenalina no solamente actúa a nivel de corazón, sino que también a nivel de vasos sanguíneos periféricos. Ahora tenemos la atropina. La atropina es ¿alguien sabe qué es la atropina? Yo no. Bueno, la atropina es un bloqueador del receptor muscarínico. Acuérdense, el receptor muscarínico, ¿cuál es? Es parasimpático. Si bloqueamos el receptor parasimpático, ¿qué es lo que va a pasar? Al bloquear el receptor parasimpático, vamos a tener que el sistema parasimpático no va a funcionar y por ende va a predominar el sistema simpático. Entonces, cuando aplicamos, lo primero que vamos a hacer es, ay Dios, ¿qué es esto? Aquí. Vamos a estimular el nervio vago para generar un efecto parasimpático. Muy bien. Baja la presión arterial. Baja a 93/24. Es una presión muy, muy baja. Aplicamos atropina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bloquear el receptor muscarínico. Por lo tanto, no va a haber efecto parasimpático. Y por lo tanto, la presión arterial se restaura. Aquí sigo estimulando. De hecho, aquí puse vago porque seguimos estimulando. Pero vean cómo la presión en lugar de bajar sube porque el parasimpático está bloqueado y comienza a predominar el simpático. A eso me refiero con el bloqueo de la atropina. Y luego vamos a ver que la acetilcolina tiene un efecto muscarínico y nicotínico. ¿A qué me refiero con esto? En el sistema nervioso simpático y parasimpático está formado por dos neuronas. Las dos neuronas nacen a nivel de médula espinal, hacen sinapsis en un ganglio y llegan al órgano efector. En el caso del simpático, se libera en la neurona preganglionar, la que está antes del ganglio, siempre es
acetilcolina la que se libera y siempre activa al receptor nicotínico. Sin embargo, la neurona postsináptica es la que actúa diferente, ya que la acetilcolina actúa por el muscarínico y la noradrenalina por el receptor adrenérgico alfa o beta. Por lo tanto, si aplicamos acetilcolina y bloqueamos al receptor muscarínico y bloqueamos al receptor adrenérgico, vamos a ver que lo que va a estar aumentando va a ser aquí. Entonces, si aplicamos acetilcolina y bloqueamos el receptor muscarínico con atropina, vamos a ver este efecto, lo que les decía, que aumentó la presión arterial. ¿Por qué? Si estoy liberando acetilcolina. Pues sí, bro, está liberando acetilcolina, que está activando el receptor nicotínico. Pero como este está bloqueado, el adrenérgico se queda con toda esa acetilcolina que lo activa y se libera noradrenalina y por ende aumenta la presión. A eso se debe. ¿Cómo terminamos el experimento? Con cloruro de potasio para parar el corazón en diástole. Apagamos, retiramos al animal todos sus catéteres y equipo. Disponemos adecuadamente con residuos peligrosos biológicos infecciosos, recogemos, lavamos y listo. Esa sería la práctica de presión arterial. ¿Queda alguna pregunta? Igual aquí tienen la grabación para que después la vean con más calma y ahorita mismo ya les estoy subiendo la presentación. La presentación se llama práctica 10 porque generalmente esto lo veíamos en práctica 10. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, pero ¿Nadie? No, Bueno, en el examen y en las prácticas veremos si quedaron o no preguntas. Bien, la presentación ya está en Teams. Aquí tienen la grabación. Igual Brenda me hace favor de subirla un ratito. Y déjenles específico que lleva el reporte. El reporte, en la parte de introducción, me van a exponer y definir cada uno de los fenómenos que participan en la presión arterial. En los resultados, déjenles subo el registro que estuve utilizando, porque el que le subí al profe, la verdad estaba un poquito feo porque no tenía señalamientos. Y a partir de ese, le toman captura de pantalla y lo ponen. Déjense lo subo de una vez. Muy bien. Ya estoy subiendo el registro. Se llama presión arterial. Entonces no tiene pierde. Para que lo abran con su programita. Si tienen algún problema en abrirlo, me mandan WhatsApp y ya les explico paso a paso de nuevo. Las discusiones por cada una de estas maniobras, es decir, las maniobras de presión arterial basal, efecto de la hormona tiroidica sobre la presión arterial, reflejos del seno carotidio, efectos de estimulación vagal, efecto de drogas parasimpáticas, efecto de adrenalina, efecto de atropina y efecto muscarínico y nicotínico de la acetilcolina, me van a definir o me van a discutir cómo sería el fenómeno fisiológico, el fármaco, cómo actúa, qué mecanismo de acción tiene, qué fenómenos obtuvimos, que fue prácticamente lo que ahorita les definí de forma muy rápida. En las conclusiones, como les decía, incluso les puse ahí un ejemplo, cuando vimos a hormona antidiurética, les dije, la conclusión de esta maniobra sería que la hormona antidiurética aumenta la presión arterial al aumentar el volumen sanguíneo y al generar vasoconstricción. Ese sería un ejemplo de conclusión. El cuestionario, como no me han visto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, me van a describir la forma en la que este eje regula la presión arterial, es decir, me van a describir cómo se hace el eje renina-angiotensina-aldosterona. La bibliografía de Vancouver, como la práctica está muy larga, me entregan una por equipo, es decir, bueno, me explico. Ya ven que se dividen en equipos de 3. Todos, entre esos 3 me hacen un reporte, ¿ok?
Ya ven que antes les pedía las discusiones individuales, pues en este caso, nada más me entregan una. ¿Ok? Una discusión por todos. Muy bien, chicos. Entonces los dejo para seguir trabajando. Que estén muy bien y que tengan un muy bonito día. ¿Queda alguna